No sé exactamente en qué parte de la hacienda hacían los rituales, entonces vamos a recorrer toda la parte del casco. Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a una aventura y un video más. El día de hoy me encuentro en un lugar que está lleno y rodeado de leyendas, pero hoy vamos a conocer no solo leyendas, sino también la parte histórica y explorar, pues ahora sí que lo poco que queda de este lugar. Estoy llegando a la hacienda de Cholul, a la casa embrujada, a la hacienda Cancapchen de Casares, pero hoy no me encuentro solo, me encuentro con Abracadabra. Hola, con amigo, el famoso mago. Perdón. ¡Ay, yo soy perro! Cristian Allen, vamos a explorar. ¡Venga! Querida tribu, antes de que empecemos esa exploración urbana, vamos a entender un poquito de dónde estamos. Nos encontramos en la hacienda de Cholul o la casona embrujada, o oficialmente conocida como la hacienda de Cancapchen de Casares. Esta hacienda fue fundada en la época de la conquista española en Yucatán. En un principio esta hacienda estaba a cargo del presbítero Joaquín Tenreiro, quien se dedicaba, o más bien hacía que esta hacienda se dedicara al cultivo de maíz, de caña de azúcar y una cantidad bastante modesta de ganado. En 1879, a cargo de Antonino Bolio Guzmán, esta hacienda se vuelve oficialmente nequenera, ya que él trajo una máquina de alta tecnología de rueda, desfibradora, con máquina de vapor y todo, e incluso construyó unas vías donde el tranvía comunicaba con Chacmultún. El auge de esta hacienda fue precisamente durante estos años y los primeros años del siglo XX, pero ahora bajo el mando de la familia Bolio Manzanilla y más adelante bajo el mando de Felipe y Ofelia G. Cantón. Y como prácticamente la gran mayoría de las haciendas, esta vio su declive en el año 1937 con la reforma agraria, cuando empieza el declive de todas las haciendas, de todas las expropiaciones y todo, así como también la llegada de las fibras sintéticas a México, a la península, que le hicieron una fuerte competencia al Sosquil, la fibra del Enequén. Y pues prácticamente esa es la historia que se sabe, que se conoce. No encontré más información al respecto, pero bueno, tribu, mucho de historia. Llegó la hora de empezar a explorar esta hacienda, así que venga, vamos a darle. Pues empecemos esa exploración, pues por donde se debe empezar, por el principio. Y estamos llegando aquí a la casona principal. Sí. Pero vean nada más, ya no hay pisos, así como tampoco ya no hay techo. Entonces voy a hacer lo mejor posible por llegar a esas partes de atrás, por aquí arriba, para mostrarles pues más o menos cómo se hubiera visto en aquella época y que podamos dejar un poquito la imaginación volar y ver cómo hubiera sido en su buena época. ¿Tú qué crees? ¿Que vamos a poder llegar o no? Yo creo que vamos a poder, con cuidado, con precaución y con instinto de aventura. Espero no caerme y si me caigo pues bueno, va a caer en video y ríanse mucho. Cuidado donde pisamos. Y viene el mago, veamos si logra hacer el acto de magia. Veamos. Ahí ya llegaste. Viene. Se logró. Venga, ahora viene la segunda parte. Vamos a pararnos justo aquí en medio de lo que era este primer cuarto, que pues como les comento, ya prácticamente no hay pisos, no hay techo, no hay nada. Estamos parados prácticamente en los cimientos. Y definitivamente por la arquitectura de este lugar y por el tamaño de este lugar, esto era la casona principal de la hacienda Cancapchen de Casares. No sé pues cuál haya sido la distribución o la función de cada habitación. Tenemos prácticamente nada para usar nuestra imaginación y qué es lo que creíamos. Miren, aquí había unas escaleras, pero bueno, decidimos tomar la parte complicada. Bueno, lo que queda de unas escaleras, porque tampoco están muy completas que digamos. Pero ahorita vamos a tener que llegar a los cuartos de allá atrás y todo. Imagínense cómo se hubiera visto este lugar, tribu, con su piso, con su techo, con sus antiguas puertas de madera, que todavía podemos encontrar de hecho los marcos. Bueno, en esta ya no, pero en esta sí y en esta de acá arriba también podemos encontrar los antiguos marcos de madera. Entonces podemos darnos una pequeña idea y una vaga idea de pues de cómo lucía. Mira, la hamaca. Miren, unos hamaqueros. De hecho igual allá tenemos unos pequeños hamaqueros. Pero tribu, aquí vamos a tener que dejar volar 100% la imaginación, sí. O tal vez hacer un poco de magia, no lo sé, pero vamos a ir ahorita para el otro lado y vamos a ver cómo podemos llegar a esa parte que veo que tiene un poquito más de piso, así que vamos a averiguarlo y seguimos grabando. Y ya me encuentro en la habitación del otro lado. Hace un momentito estábamos allá, ahorita me encuentro acá. Y esta sí de plano no tiene ni siquiera algún tipo de cimiento donde nos podamos parar, pero sí tiene techo. Y se ve un poquito más completo los marcos de la puerta.
Esta parte la vemos ya pues más grafiteada. Tenemos allá un pentagrama, nombres, allá una estrella, porque no es un pentagrama, tendría que estar al revés, pasa un pentagrama. Ahí tenemos ese bonito arbolito que está empezando a crecer. No hay más para dónde ir desde este lado, así que ahorita voy a alcanzar a Cristian allá abajito y vamos a ir explorando, porque creo que ya encontramos la manera de poder subir a esa parte. Bueno, pues ya vamos a explorar esta parte de aquí abajo, tribu. Recuerden que todo esto donde estamos caminando ahorita, prácticamente aquí había un piso. No hubiéramos sido capaces de ver los arcos y el techo desde esta parte. Aquí, literal, era el nivel donde estaba el piso. Hoy en día ya no se encuentra absolutamente nada más que un vacío. Entonces, las haciendas las hacían alzadas pues para verse más imponentes, porque recordemos que en esa época era para mostrar cuánto poder adquisitivo, cuánto poder económico tenías. Entonces hacían las haciendas no solo grandes y ostentosas, sino que también para darles una mayor visión, una mayor ¡wow! ¡Qué grande está el edificio! Las levantaban del piso, fue lo que hicieron con esta hacienda. Y ahorita vamos a explorar esta parte de abajo. Ya vimos que sí hay cómo subir, sí vamos a subir, pero vamos a ver si encontramos algo aquí abajito primero. ¿Cómo ves? Mira esa tremenda ceiba que tenemos acá. Y teníamos por acá uno que estaba creciendo aquí en el marco de la puerta. Vean qué chulada. Estos son los antiguos pisos, al parecer. Son los antiguos pisos de la hacienda. No sé si de este primer piso o del piso que ya no existe en este nivel. Pero, pues bueno, tenemos unos cuantos pedazos del piso antiguo. Para allá es como una terracita que ahorita vamos a salir a explorar. Ahorita vamos a pasar por estos arquitos. Yo no sé si esta parte donde estamos caminando haya sido como una parte de almacenamiento o era alguna parte de servicio o algo. Yo creo que sí. Yo no creo que los hacendados hayan vivido en la parte de abajo de la hacienda o hayan recibido a sus invitados en esta parte. Aquí no hay nada, tribu. La verdad es que acá es una barda y termina allá. Y no hay nada más que maleza. Así que, puro monte. Así que vamos a pasar a la parte en medio. Y lo mismo, de verdad me sorprende que ya no queda prácticamente nada más que los muros. O sea, ¿tú qué te imaginas que hubiera sido esta parte? Pues también yo creo que un tema de servicio, de almacenamiento, concuerdo contigo en eso. Dudo que haya sido algo, un comedor o alguna cosa más usada por el lugar en el que está. Sí, no, y además digo yo, o sea, estos arcos, vean, o sea, yo me toca agachar para pasar. Entonces, nuevamente, dudo mucho que pues aquí haya bajado el patrón, el dueño de la hacienda pues a moverse. Miren, aquí tenemos ya la parte de atrás. Realmente no hay nada, o sea, llega hasta este muro y ahí ya tenemos, pues ahora sí que la mancha urbana de cómo ha ido creciendo desmedida y descontroladamente la ciudad de Mérida, y pues ha ido absorbiendo este tipo de lugares. Aquí sí queda un poquito de piso. ¿Qué hay? Se ve moderna, pero no sé. Es ahí. Ah, miren, nada más labrado. Esta piedrita labrada que, como dice Cristian, se ve modernona, pero pues la verdad es que ninguno de los dos somos expertos en este tipo de cosas. Pero sí, efectivamente, esto es un pedazo del piso y esto es como que algún adorno de parte de la construcción. Aquí prácticamente el edificio era pues un edificio muy simétrico, siamés, o sea, estaba igual para un lado que para el otro. Pero pues bueno, aquí este cuartito chiquitito que nuevamente nos trae hasta esta parte de acá atrás. Vean, aquí no hay nada, prácticamente es un muro. Tenemos un edificio aquí a un ladito, vamos a ir a explorarlo, pero primero lo primero, y es lo que les dije, que vamos a subir a esta parte, que vean cómo sí queda algo de piso. Sí. No sé si queda algo de como de azulejo, de loseta o algo, pero bueno, ahorita que subamos lo vamos a averiguar. Bueno, pues por aquí es donde vamos a subir, por esta ceiba que está como caída, torcida, y lo primero que leemos que dice es no subir, y efectivamente eso es lo que vamos a hacer. Hay que tener mucho cuidado porque como pueden ver están estos espinotes de la ceiba que, créanlo o no, sí pueden atravesar un zapato con facilidad. Vamos a ver si se puede subir, si lo logramos. Porque además si me caigo la reacción va a ser intentar agarrarme y pues obviamente todo va a salir mal. Pero bueno, veamos.
se logró. Se logró. Yeah. Nada más. ¡Oh! Sí está. Sí, peligroso. está... Sí se mueve bastante. Te recomiendo no subir. Esto no lo intenten en casa. Sí, se está cayendo esto, o sea. Ahora cómo va a bajar. La verdad es que le recomendé no subirse porque sí está bien riesgoso. Se está derrumbando tal cual. Y si con el peso de uno, yo que no peso mucho, se está cayendo, con el peso de dos, seguramente esto va a acabar muy mal. Esto era parte del salón. Esto era el salón principal de la casona. Seguramente esto habrá sido un recibidor. Puede ser que haya sido también el comedor principal de la casa. Vean cómo queda todavía pedacitos del azulejo. Vean, así se veía el piso de la casona principal. Ahí tenemos otro pedacito aquí en esta esquinita. Me da ganas de caminar eso, pero fíjense nada más cómo se ve que está completamente pandeado. Estoy seguro que en el momento que yo dé un paso sobre eso, eso se va a venir abajo y no voy a contribuir a que el lugar se siga destruyendo. Lo que se derrumbó ahorita fue natural, literal, no fue derrumbe de la estructura, sino de polvo y de tierrita y de cosas que se han ido acumulando pues con el paso de los años al estar prácticamente a la intemperie. Pero definitivamente no voy a pisar allá, no lo voy a destruir. Quería yo pasar hacia esos lados para mostrarles más, pero es muy riesgoso, uno, y dos, nuevamente no quiero romper un pedazo de historia. Así que nos vamos a bajar. Voy a optar por brincar porque va a ser más fácil que bajar por esta ceiba que está llena de las espinas, las famosas espinas de la ceiba. Le voy a pasar la cámara al buen Cristian y voy a brincar. Bueno, antes de bajarme, la verdad es que me gustó este spot así medio extremo al borde del colapso para platicar acerca de los rumores que se dicen de este lugar. Uno de ellos es que pues aquí se hacían rituales satánicos, que venían grupos satánicos a hacer sacrificios y hacer pues bueno sus cosas raras y que no entiendo que hagan este tipo de grupos. Había muchos rumores respecto a esto. Yo me acuerdo cuando llegué a venir aquí en la prepa, veníamos mucho con mis amigos, todavía estos rumores de que no, que los rituales satánicos y que esto y que encontrabas pentagramas y sangre y animales muertos y no sé qué. Este rumor es completamente cierto. Sí, efectivamente, aquí se hacían rituales satánicos. Hay registros policíacos de que en los años 80 venían grupos a hacer este tipo de rituales en la hacienda de Cholul. Es verídico, es verídico. No se tiene registro de que más adelante haya pasado, pero yo sí recuerdo que le estoy hablando prácticamente en los 2006, 2007. Este tipo de cosas todavía seguían pasando y seguías escuchando mucho de estos grupos satánicos que venían acá y hacían sus sacrificios y sus cosas y bueno, pintaban su simbología y sacrificaban animales. Esta leyenda es completamente cierta y ahorita vamos a hablar de dos leyendas más que no sé qué tan ciertas sean, pero sin duda son parte del misticismo y de las leyendas que rondan este lugar. Pues bueno, tribu, a veces así pasan las exploraciones urbanas. Logra subir, pero bajar es lo más complicado a veces. Voy a brincar ese pequeño montículo porque es como que lo más elevado que encontré. Y pues bueno, espero no romperme la madre. Listo, se logró. Habrán sido que como unos... Yo mido 1,79, como casi 2 metros. Sí. Vamos a darle. Bueno, ya estoy de vuelta en tierra, aquí con el buen Cristian, que le dije que no subiera mejor, porque pues ya vieron todo el relajo que fue. Pero me estaba señalando aquí este detallito, como se ven aquí todavía los antiguos ladrillos de la estructura de la hacienda. Vean qué chulada, eso nos permite ver pues cómo estaba construido y cómo, pues imagínense, esta hacienda fue construida en los años 1600, estamos hablando que estamos en 2025. Saquen cuentas, ¿cuántos años ha sobrevivido toda la estructura cuando las cosas eran bien hechas? Bueno, ya una vez aquí fuera, topo con esto que según yo, esto pareciera como un bebedero de caballo o mínimo algo que contenía agua. Pero creo yo que sí era un bebedero de caballo, no lo sé. Díganme si alguien sabe qué era exactamente esto.
Y desde que llegué me di cuenta de una cosa, y es que hace poco, recientemente, ha entrado maquinaria y pues bueno, han limpiado bastante la zona. Entonces yo no sé si ya van a empezar a construir acá y a desarrollar, que no lo dudaría, porque ya te volteas y salen 5 fraccionamientos nuevos. Pero yo no sé qué van a hacer con esto, si lo van a botar, si está protegido por el INAH, si, bueno, hubo allá pues lanita de por medio y se van a hacer de la vista gorda y van a acabar tirando este pedazo de historia. Pero pues bueno, evidentemente veo que ya están empezando a trabajar aquí en la zona, así que creo yo que llegamos en un buen momento para documentar lo que queda de este lugar antes de que lo tiren o de que lo vuelvan parte de una residencia. Igual lo van a dejar como casona principal, casa club del, no sé, no lo sé, pero bueno, veo que evidentemente ya entraron y ya empezaron a trabajar el lugar. Y pues estamos llegando a este edificio que se encuentra a un ladito de la casona principal. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos adentro y tratar de averiguar e imaginarnos qué era esto. Por el tamaño del techo y por las ventilaciones de arriba y todo, creo yo que era una especie de cuarto de máquinas, pero lo que se me hace raro es que esté tan pegado al casco principal, porque normalmente las máquinas estaban pues lejos del casco principal precisamente por el ruido y todo el relajo. Aquí sí se conserva más el techo, bueno, más entre comillas, poquito más. Y aquí tenemos ¿qué tenemos acá? A ver, bueno, pues es parte de continuación del edificio. Y no hay tampoco techo, quedan estas estructuras que de verdad yo creo que esto era parte de las cosas de la maquinaria, donde estaban las poleas y todo. No lo sé, la verdad es que Aquí hay como un pozo. les estoy diciendo lo que yo creo. Ahí miren, opa, acá hay un pozo. Sí. No es como un pozo, es un tremendo pozo. Tremendo. Oh. ¿Tiene fondo? No se ve, no se ve. Pero no, hombre, aquí sales despistado, tribu, y pum, te vas para el fondo. Acá hay una de las maderas de los travesaños. Mira, acá hay otras, de hecho, de lo que era parte de este techo o de este soporte como para maquinaria. Vean el tamaño de ese tornillo. Vean, por acá ya estamos llegando al final del edificio. Y acá hay otro megapozo, más grande que el del otro lado, de hecho. Hay que tener acá mucho cuidado donde pisamos. Ah, bueno, no, o sea, es más grande en tamaño, era como una noria, pero ya está como tapada. O sea, ya no tiene, como que ya no tiene agua. Bueno, o al menos aparecer. Pero, vean este tamaño. Vean, esta es la parte lateral y aquí tenemos más de estas estructuras de madera. Yo creo que pues era como un tipo cuarto de máquinas, tribu. Nuevamente no hay como información de qué era qué. Obviamente como toda hacienda tenía de todo. Capilla, cuarto de máquinas, área para el capataz, para la familia, pero en este caso pues no sabemos la verdad que haya sido. Perdón, un iguanito. Pero bueno, se los dejo a su criterio. Escríbanme qué es lo que creen que fue este lugar, esta área, este edificio en específico. Vamos a seguir recorriendo porque tenemos todavía un par de lugares por ver y explorar. Bueno, y pues ya nos encontramos en la parte de enfrente, cruzando la carretera. Ahí está el casco principal y aquí quedan un par de edificios que vamos a ver. Como pueden checar, ya está trabajada el área, ya está limpia, ya metieron como pues este stack B, este camioneta blanco, compactado, que llevan a este edificio, que llevan a ese edificio, a ese pozo y a esa pequeña capilla que vamos a explorar. Empecemos por este edificio. Bueno, pues estamos llegando a este pequeño edificio o lo que queda de él. Si se fijan, ahora sí que ya prácticamente ni la pared de este lado tiene, solo tiene esto de por acá. Aquí la maleza está sumamente crecida y vamos a asomarnos a ver qué hay. Y la verdad es que no hay absolutamente nada, tribu. Nada de nada. Vámonos al siguiente. No tiene ni caso entrar, no hay nada. Vámonos allá a la parte donde está la chimenea. Aquí está este pocito que se incluso. ¡Ay, cabrón! Me asustó, cabrón. Ahí va a salir. Cada vez se escucha más fuerte el sonido. Ay, cabrón, me asustó. Me asustó, güey. ¿Se vio? Sí, güey, porque nada más veo que empieza a salir una madre y empieza a subir y yo dije, mierda. A ver, vamos a ver si logramos ver algo. Déjame decirte que me asustaste, amigo. De la
Vaya susto. Bueno, pues ahorita vamos a entrar en este pedazo como de monte para llegar a este edificio donde está la chimenea. Como estamos en época de lluvias, pues obviamente la maleza y el monte están bien crecidos. Pero es un pedacito nada más, vean, aquí ya se está poniendo más limpio todo. Y esto creo yo que era también parte como del cuarto de máquinas, porque pues aquí está la chimenea. Entonces obviamente aquí también se hacía algún tipo de labor de la hacienda. Veo que allá más al fondo hay algo, pero no, ya es barda nada más. Parece barda nada más. Y pues está este edificio, tribu, está este edificio. Y vean además qué bonito se pinta con ese atardecer. Y pues bueno, después de ese susto en el pozo y de ver el último edificio que tenía allá la chimenea, estamos llegando ahora sí que a la última parte de esta hacienda, que es una pequeña capilla que por lo que veo en la parte superior tiene el año 1900. Aquí sí vamos a ver de qué manera nos podemos meter. Oigan, y desde acá les voy a platicar algo rapidito, tribu. Hay dos leyendas que rondan este lugar, esta antigua hacienda. La primera leyenda es que aquí había una pareja que se iban a casar y el capataz abusó de la mujer. El novio, el prometido, en su rabia, en su furia, vino y mató al capataz. Le cortó la cabeza, es lo que dicen las leyendas. Más adelante, este chavo, que había tomado justicia por mano propia, ya no pudo vivir con la culpa y se acabó suicidando, ahorcándose a sí mismo. Los papás de este chavo se rumora que eran brujos, que eran hechiceros, que eran chamanes. Entonces dicen que ellos lanzaron una maldición aquí en la hacienda para maldecir al lugar y a todo aquel que habitara este lugar. Y entonces dicen que a partir de entonces es cuando empieza a venir el verdadero declive y el abandono de este bello lugar. La segunda leyenda cuenta que el patrón de aquella época, no el más reciente, bueno, según yo no el más reciente, era una persona muy grosera, trataba muy mal a los empleados, incluso a la hora de pagarles les tiraba las monedas, haciéndolos sentir así de menos y todo. Y un día uno de los empleados, uno de los peones, ya harto de los malos tratos del patrón, empieza a hablar con los demás peones de la hacienda y en una de esas, cuando llega el patrón a la hacienda, lo atacan y lo matan a machetazos, según las historias, según las leyendas. Y cuando lo empiezan a despojar de todos sus bienes, se dan cuenta que tenía una cola como de quisín. Para los que no son de Yucatán, quisín es el diablo. Entonces cuando ven esto se asustan y se dan a la fuga. Entonces se rumora que este patrón tenía pactos con el diablo y hacía tratados con el diablo y era una muy mala persona. Entonces bueno, cuando pasa esto deciden irse y también dicen que a partir de entonces cayó una maldición. Y si a esto le sumamos los rituales satánicos y los rituales que se dice que se hacían en los años 80, que están registrados con fichas policíacas, pues bueno, se dice y se rumora que en esta hacienda pudiera haber un portal con el inframundo. Y hay muchísimas leyendas urbanas respecto a este lugar, mucha gente que dice que ha venido, que los han asustado, que han sentido miradas, que han sentido que los persiguen, que los observan, que han visto sombras, que han escuchado ruidos, gritos, llantos. Bueno, se escucha un sinfín de cosas. La verdad es que las veces que yo llegué a venir de chavo, ninguna vez me pasó nada de esto. La verdad es que a veces luego venimos predispuestos a que aquí asustan, aquí espantan, está embrujado, esto y lo otro, y llegamos como que ya predispuestos y cualquier ruido que escuchamos ya juramos que el que sí nos está persiguiendo, tribu. Bueno, tribu, pues antes de que empezamos a recorrer el casco principal de la hacienda, como ya vieron ya oscureció, así que también vamos a recorrer un poquito el casco de la hacienda a ver si escuchamos o vemos algo paranormal. El mago Cristian me estaba diciendo que tiene un método para saber si hay algún ente o alguna presencia junto con nosotros. Y pues mago, ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a hacer? Va a ser con una vela. Lo que pasa es que un objeto como este que tiene vinculación religiosa sirve para poder invocar espíritus o entidades. Si hay alguna... Ay, sí. Mira. Bro. Parece que sí. Ajá. ¿Y no lo sé? qué? Ese de chingón que se vaya oscuro. Claro que ya, güey. Oigan, pues después de esa demostración del mago, que yo ya no sé si quiero quedarme a recorrer o no, vamos a darle un pequeño vistazo y una última vuelta al casco de la hacienda, así de noche. Vamos a prender un poquito más la luz para que se vea más y vamos a ver si logramos escuchar o ver algo paranormal en este lugar.
Vamos a ver si más adelante en la edición, en la postproducción, se alcanza a ver algo. O si ahorita que estamos aquí se ve algo. ¿Por qué no? Igual y ahorita pues nos sorprenden y nos acabamos topando con algo acá. No lo sé, la verdad. No lo sé. Vamos a ver. Esperemos que no. La verdad les digo, las veces que yo llegué a venir acá, nunca me han asustado. Esperemos que esta vez no sea la excepción. Y ya empiezan a salir los murciélagos, ya empiezan a salir los hijos de Batman. Y vamos a bajar, tenemos que bajar para explorar también la parte de acá. Y vamos a ver si ahí abajo logramos ver o escuchar algo paranormal, tribu. Bueno, pues ya llegamos aquí a la parte de abajo, tribu. Vamos a ver si vemos o escuchamos algo paranormal. Les voy a ser muy sinceros, se escucha mucho más el ruido de la calle, de los autos y de las motos, que de cualquier cosa que podamos escuchar aquí adentro. Pero bueno, vamos a ver. Aquí estamos y vamos a recorrer pues de manera breve esta parte nuevamente del casco principal. A ver si vemos o escuchamos algo. Voy a grabar en todas las direcciones, a ver si luego en alguna tomita logramos ver algo. Así que si están viendo este video, fíjense muy bien en las tomas y díganme si logran ver algo raro o algo anormal, perdón, que no alcancemos a ver en este momento nosotros, como para señalarles. Por aquí nada. Veamos qué hay por acá. Regresamos. Aquí están donde han grafiteado, donde allá arriba hay un pentagrama. Vamos a ver si aquí se ve o se siente algo o se escucha algo. La verdad es que no sé exactamente en qué parte de la hacienda hacían los rituales cuando los hacían. Entonces vamos a recorrer toda la parte del casco. Vamos a ver, tribu, vamos a ver si tenemos suerte de ver o escuchar algo. Le voy a hacer una toma continua de esto para que vean que no hay cortes, que no hay nada, ningún truco de edición ni absolutamente nada. Vamos a ver qué logramos ver o escuchar. Se da miedito, pero no. Nada. Sí, o sea, da esa sensación, pues sí, de que ya sabes, como que sientes que en cualquier esquina puede haber alguien observándote. Pero bueno, es la sensación normal que se siente al estar en un lugar abandonado. Claro. Pero la verdad es que, bueno, al menos yo, no estoy diciendo que los que hayan venido y dijeron que se han visto y que han sentido estén mintiendo. No, para nada. Yo sí creo en este tipo de cosas. Simplemente a mí aquí no me ha pasado nada hasta el momento. Pues tribu, ya recorrimos todo y no pasó absolutamente nada más que ese pinche loco. Una luz. Pero una luz. Pero bueno, hermano, vente para acá, que llegó la hora de despedirnos. Tribu, eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de este video tanto como nosotros. Ya saben, si no están suscritos, suscríbanse, denle like, compártanlo porque se vienen muchas más aventuras. Pero pues bueno, esta ha sido una buena aventura. Hemos recorrido un lugar más, pero lamentablemente ha llegado a su fin. Así que quiero agradecer antes que nada al mago Cristian por acompañarme en una aventura más. Gracias, amigo. Y pues ahora sí, eso ha sido todo, tribu. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Iu!